Buenos días, compañero Ramiro Orjuela. La Asociación Nacional Nueva Colombia quiere darle una calorosa bienvenida y agradecerle su disponibilidad por su presencia en las distintas iniciativas que se están realizando en nuestro país por denunciar la deportación por parte del gobierno venezolano del periodista sueco, el director de ANCOL, Joaquín Becerra. Aprovechamos su presencia aquí para hacerle algunas preguntas sobre este caso que tanto desconcierto causó en los ámbitos de la izquierda, tanto como en los sectores sindicales y del movimiento estudiantil. ¿Podría resumir lo que ocurrió con Joaquín Becerra? Bueno, Joaquín Pérez Becerra es un ciudadano sueco nacionalizado de origen colombiano que hace aproximadamente 18 años debió salir del país de Colombia, su país natal, por la persecución y el terrorismo del que ha sido víctima los opositores al gobierno colombiano. Joaquín Pérez Becerra pertenecía al partido político Unión Patriótica, partido que fue exterminado, más de 5.000 de sus militantes fueron asesinados por fuerzas del paramilitarismo asociadas con el Ejército y la Policía Nacional y los servicios secretos del gobierno. Igualmente asociado con industriales, terratenientes y algunas empresas multinacionales que han financiado estas bandas de asesinos, respaldados en muchos casos por gobernantes de turno y políticos corruptos. En esas circunstancias, Joaquín Pérez, desde Estocolmo, abrió una página en internet para dar a conocer noticias que en Colombia no se publican. Y no se publican en Colombia porque los periodistas que quieran decir la verdad en Colombia también son asesinados, desaparecidos, y muchos de ellos han tenido que emigrar del país precisamente por la persecución del gobierno y las bandas paramilitares y terroristas al servicio de los intereses de las multinacionales y de los grandes proyectos agroindustriales de Colombia. Joaquín Pérez Becerra viajó a Venezuela a desarrollar algunas actividades propias de su actividad periodística, y el gobierno colombiano, a través de la Fiscalía General de la Nación y la policía, le activó una circular roja, una orden de captura que había sido emitida por un juez de la República, basado en pruebas que hoy en día se ha declarado que son pruebas ilegales. Desgraciadamente, el gobierno venezolano, sin hacer un estudio jurídico y un análisis de la circunstancia y desconociendo su calidad de refugiado político, vuelvo y digo, sin ningún proceso judicial, lo extraditó, prácticamente casi lo secuestró, porque ya le digo, no pasó por las autoridades judiciales venezolanas, y lo entregó al gobierno colombiano. Allí en Colombia, Joaquín Pérez debió de haber ya recuperado su libertad, porque las pruebas con que se omitió la orden de captura son ilegales, pero desgraciadamente en este momento todavía se encuentra detenido. ¿Y actualmente cuál es la condición carcelaria de Joaquín Pérez Becerra? Bueno, Joaquín Pérez Becerra se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Bogotá, se llama la Cárcel Nacional Modelo, y esta clase de reclusorios están destinados a quienes son acusados de actos muy graves. En este caso, a Joaquín Pérez, siendo un periodista, se le acusa de terrorista o de financiar el terrorismo, situación que es completamente absurda, porque ningún elemento probatorio dice que él haya realizado o apoyado acciones terroristas, y él lo único que ha hecho es difundir ideas, difundir pensamiento de varios pensadores latinoamericanos y mundiales desde la página ANCOL, que, como dije, no se publican en Colombia por el sesgo mediático que hay en Colombia, por la censura a los medios alternativos que hay en Colombia, y por eso, y esa es en esencia la persecución contra Joaquín Pérez, pero se le ha acusado de terrorismo para justificar su extradición. ¿Y cuál es la condición también de los demás presos políticos en Colombia? ¿Cuántos son los presos políticos colombianos que actualmente hay
en las cárceles del país? En Colombia, desde los diferentes gobiernos, pero básicamente el gobierno anterior de Álvaro Uribe Vélez, un gobierno que se ha comprobado que ha estado comprometido con la mafia, con sectores criminales terroristas, se ha estado vinculado con el narcotráfico, con la corrupción más aberrante que hay en Colombia, pero este gobierno, para justificar la persecución contra los líderes sociales, a todos los que son opositores a su gobierno, les ha dicho que son terroristas. Entonces, en Colombia hay 7.500 colombianos acusados en su mayoría de terroristas, presos en las diferentes cárceles. Pero estos, la gran mayoría de los 7.500 detenidos, por razones políticas, son campesinos, son dirigentes sociales, son obreros, son profesores, son defensores de derechos humanos, que vienen siendo acusados de forma con testigos falsos. En Colombia se utiliza el pago de testigos para desarticular las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, las organizaciones campesinas que están en lucha por la soberanía nacional y por el bienestar de nuestro pueblo. Entonces, todas estas organizaciones son a las que el gobierno los ha calificado de terroristas, y por eso viene la persecución contra los miles de compañeros colombianos que están presos en las diferentes cárceles del país. Y según usted, el caso de Joaquín Pérez Becerra, ¿tiene en alguna manera una correlación con la Operación Europa? Es decir, con la persecución por parte del DAS a las ONG que aquí en Europa denuncian cotidianamente los crímenes que el gobierno colombiano cumple sistemáticamente a través del terrorismo de Estado? Necesariamente, eso no cabe la menor duda de esa relación, de esa persecución. Porque así como los dirigentes populares colombianos han sido perseguidos en Colombia, inclusive muchos encarcelados, inclusive muchísimos que han recuperado la libertad, porque los jueces los han declarado inocentes después de estar varios años presos, han sido asesinados, inclusive con la participación del Departamento Administrativo de Seguridad. Hoy en día, por ejemplo, el director del DAS en la época del presidente Uribe, Jorge Noguera, está preso y acusado de asesinar, por intermedio de la información que le suministró a los paramilitares, al profesor y sociólogo Alfredo Correa de Andreís. Y ese es apenas un ejemplo, pero son muchísimos los casos. Y desde luego la persecución que no solo el gobierno se ensañó contra las personas en Colombia, sino que todos los que debieron huir a Europa, a Estados Unidos, a otras regiones del país por la persecución, por el terrorismo de Estado, también los vino a perseguir en Europa, en Venezuela también los ha perseguido, en Ecuador, en Chile, en Brasil ha habido persecución. Es decir, el presidente Uribe se convirtió en una especie de emperadorcito, siguiendo, digamos, las directrices de Estados Unidos, que hacen igualmente lo mismo como sátrapas en cualquier parte del mundo, y nadie les dice nada. Este gobierno del señor Uribe creó una red dirigida desde el Departamento Administrativo de Seguridad para perseguir también a opositores y luchadores populares en el mundo. Esto es muy peligroso para los luchadores del mundo, para los demócratas de estos países europeos, porque organizaciones sociales de aquí, sindicatos europeos, de Bélgica, de Francia, de Suecia, organizaciones políticas de izquierda han sido también acusadas de terroristas, y por lo tanto creemos que deberían iniciar acciones judiciales contra el presidente Uribe, porque los persiguió aquí en Europa de forma clandestina y de forma ilegal. Bien, compañero, agradeciéndole una vez más, queremos expresar nuestra solidaridad hacia el compañero Joaquín Pérez Becerra y los demás 7.500 presos políticos, y reafirmar nuestro compromiso en el seguir denunciando estos crímenes a la opinión pública italiana. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho aquí a la organización de la Asociación de Italianos por la Nueva Colombia, que piensan en nuestro país desde estas tierras tan lejanas.
que vemos aquí en el sitio hermoso donde estamos de Italia, que también están luchando por la ecología, están en contra de la construcción de un tren que va a destruir el ecosistema. Nosotros en Colombia también luchamos contra la destrucción de nuestro sistema por las minas de oro, las minas de petróleo que están saqueando nuestros recursos, pero también están destruyendo el medio ambiente. Creemos que esto demuestra una vez que el capitalismo, tanto en el tercer mundo como en los países desarrollados como aquí en Italia, ellos están unidos, pero también indica que los pueblos de estos países deben estar unidos con nuestros pueblos del tercer mundo, que sufrimos las mismas condiciones de la devastación que genera el capitalismo. Muchas gracias.